Los mejores libros que leí en 2017. Los hombres topo quieren tus ojos y otros relatos sangrientos de la era dorada del pulp. Antología de cuentos de Jesús Palacios, de Editorial Valdemar. Me gusta el pulp. Así, en mayúsculas. Sé que no es un género fácil de digerir y por eso tenía que darle el 10º lugar a una obra del estilo, aunque si por mí fuera le daba el 3er puesto. Estuve pensando entre esta antología y la novela Miami Blues de Charles Willeford, pero esta segunda resulta en un final más bien pulp. Aún así es igual de recomendable, por lo que tampoco diré nada de la trama. Pero la antología de Valdemar es la esencia del pulp. Solo recomiendo su lectura si están familiarizados con el género y si disfrutan de ese tipo de tonterías tanto como yo, que me encantó. La sinopsis es suficiente para que se den una idea de a qué se están enfrentando con esta lectura. Hordas de ciegos asesinos dementes que sacan los ojos a sus prisioneros, sacrificios humanos ofrecidos a Satán en lo más recóndito de la América profunda, sociedades secretas que entierran vivos a quienes se atreven a traicionarlas, cadáveres momificados alimentados con la sangre de víctimas inocentes. Bastan estos delirantes esbozos argumentales para definir uno de los subgéneros literarios de la pulp fiction de mayor éxito en los años 30, la época dorada de las revistas pulp norteamericanas. Jesús Palacios, experto entusiasta y buceador incansable en la literatura popular, reúne en el presente volumen una muestra representativa de los autores especializados que sentaron las bases del género, junto a un buen puñado de prestigiosos escritores conversos. Si por casualidad quieren leerlo, debo advertirles, el pulp o es muy bueno o es muy malo. No hay punto intermedio. Y a la antología le puse 3 estrellas por ese motivo. Califiqué cada relato por separado y sacando un promedio. Es una apuesta arriesgada, pero si queréis darle la oportunidad a un relato de la propia antología, recomiendo Tumbas para los vivos de William Irish, que en definitiva es mi favorito, o bien Los hombres topo quieren tus ojos de Frederick C. Davis, que es una excelente carta de presentación tanto a la antología como al género. Después de esa lectura pueden o bien continuar o bien abandonar toda esperanza. Drive, de James Sallis. Estuvo muy cerca de quedarse fuera. Creo que dije lo suficiente de esta novela en el top anterior cuando hablé de la secuela. Drive es un brillante conductor que por las mañanas trabaja de doble para películas, pero por las noches conduce para criminales. Nunca se ha visto involucrado en problemas hasta que cierta noche es traicionado, estafado y casi asesinado. Entonces se transforma en un justiciero tan implacable, brillante y metódico como cuando conduce. Drive tiene sus problemas para conectar la trama, ya lo había dicho, pero es una muy buena novela, se disfruta de principio a fin, es rápida, se lee en una sentada, no tiene pérdida. El síndrome E, de Frank Tillies, es una novela policíaca, detectivesca, género negro, en realidad bastante estándar, sigue la misma escala narrativa de cualquier novela del género, pero a mí me gustó. Es una novela que profundiza en las investigaciones cerebrales y se interroga acerca del origen de la violencia, desde los barrios de El Cairo a los orfelinatos de Canadá en los años 50, una historia que presenta algo atemorizador e impactante bautizado como el síndrome E, un estudiado fenómeno de violencia colectiva. Esta novela sirve de puente para conectar a personajes que han aparecido en novelas anteriores del mismo autor, Frank Sharko y Lucie Nebel, y aquí es donde los junta para después escribir una trilogía con ellos dos como compañeros. A mí me gustó el personaje, el crimen, la investigación, esos guiños a películas que me gustan como Holocausto Caníbal, ese detective esquizofrénico y la propia resolución. Igual, poniendo atención, uno ya puede conectar pistas para más o menos como a la mitad de la novela y aún así se disfruta. Al final tenemos un prompt, quizá forzado,
Pero no voy a negar que enseguida me tuve que conseguir la siguiente parte porque quería saber qué cojones había pasado. Sopa de miso, de Ryu Murakami. Primera novela que leí en 2017 y curiosamente Piercing del mismo autor fue la primera novela que leí este 2018. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Me gusta la imagen del asesino, aunque no me convence del todo el componente paranormal, el hipnotismo y el hecho de que no existan mayores consecuencias al final de la obra puede dejar a más de algún lector insatisfecho. Por otro lado, puede apreciarse que Sopa de Miso está mejor trabajada que Piercing. La estrategia de este Murakami parece ser centrarse en dos personajes opuestos, pero complementarios entre sí, con una buena dinámica. Sin embargo, me ha gustado más Piercing, pero creo que porque en esa novela no hay nada paranormal. Sopa de Miso es intensa, breve, mantiene el suspenso, una media creciente, pero un final casi sin sustancia. Aún así, no le quita a esto ningún atributo. Si les gusta el terror japonés, no hay pierde. Galveston, de Nick Pizzolatto, como sea. Nick Pizzolatto es el guionista de True Detective. Ya os hacéis una idea. La historia es sobre un matón de Lampa llamado Roy Cody, al que acaban de diagnosticar cáncer en los pulmones y sospecha que su jefe va a traicionarlo. A partir de ahí la historia es, bueno, no está enfocada en la violencia, pues sigue siendo género negro, tirando a un drama muy bueno. Pizzolatto es maravilloso trabajando personajes, eso es algo que ya se deja ver en la serie. Y al final de Galveston eso es lo que tenemos, un hombre aporreado por la trama. Y el final puede ser conmovedor, o bueno, por lo menos a mí me conmovió. Se disputó el quinto puesto en este top, pero pues no es un listado justo y al final me decidí más por el tamaño que por la calidad para el quinto lugar. El poder del perro y El cartel, de Don Winslow. No puedo juzgar esta cosa por separado. Empecé a leer El poder del perro porque al buscar los anteriores ganadores del premio de RBA, me encontré con que El cartel era el ganador más reciente, pero es una secuela, así que sentí que debía conseguir primero El poder del perro e iniciar por ahí. Adquirí ambas obras en audiolibro y las terminé. Por separado considero superior El poder del perro, pero El cartel es un cierre como Dios manda. Son obras sobre el narcotráfico mexicano y Winslow, a mi parecer, está bien documentado. Ambas novelas son crudas, choqueantes, difíciles de leer y digerir. Hace una amalgama de varios señores del narco en un solo personaje, Adán Barrera, y a partir de ahí la historia se desarrolla desde los años 70 hasta la guerra contra el narcotráfico del 2010. Cuando su compañero aparece muerto con signos de haber sido torturado por la mafia de la droga, el agente de la DEA, Art Keller, emprende una feroz venganza. Encadenados a la misma guerra, se encuentran una hermosa prostituta de alto standing, un cura católico confidente de esta y empeñado en ayudar al pueblo, y Billy, el niño Callan, un chico taciturno convertido por azar en asesino a sueldo. Yo no tengo un particular interés por estos temas. Igual y a alguien más preparado puede parecerle unas novelas pues mal ejecutadas o mal desarrolladas. Yo pienso que Winslow se informó porque al final de la novela hay un apéndice con la bibliografía y referencias, yo qué sé. En lo personal creo que inventa su propia subcategoría dentro del pulp y la cultura de la explotación, ya saben, como
el cine de explotación, ¿no? El gore, el cine de artes marciales, slasher, spaghetti western, etcétera. Esto sería algo así como un narco exploitation, no lo sé. A final de cuentas es una novela de ficción que se inspira en la realidad y ve de distintos acontecimientos reales para crear situaciones dentro de la novela, y considero que no debería de verse más allá de eso. Un apunte negativo, y no sé si sea cosa del traductor o de la versión audionarrada que yo me conseguí, pero sí te saca de la inmersión escuchar a mexicanos narco-norteños decir cosas como joder, tío, cojones, jolines, coño. Digo, no soy un experto en lingüística ni en slang del narco, pero soy mexicano y estoy seguro de que los narcos sinaloenses, no sé, tienen un argot menos castellanizado. No hablan así. Solo es un apunte. El espía que surgió del frío, de John le Carré. La primera novela que leí de este autor fue El jardinero fiel, que me regaló mi mamá. Ya en aquel entonces me pareció una gran novela y siempre quise leer otros trabajos del mismo autor. Tuve la oportunidad de revisar El espía que surgió del frío y pues me hizo ver que no estaba preparado cuando leí El jardinero fiel y que es necesaria una segunda lectura para poder apreciar todo lo que hace este autor. Alec Leamas, Leamas, el antiguo responsable del espionaje inglés en Alemania Oriental, tiene una cuenta casi personal que saldar con sus viejos rivales. Todos sus agentes han muerto o han sido detenidos, pero Londres le ofrece la oportunidad de superar su frustración mediante una operación sucia y arriesgada que permitirá liquidar al máximo dirigente del espionaje de Alemania Oriental. Si les gusta el tema de espionaje, es una novela recomendadísima. Aunque claro que si les gusta el tema de espionaje, lo más seguro es que ya la hayan leído, porque pues, es esos libros que siempre aparecen en listas. Y yo soy el que tarde mucho en leerla. De ratones y hombres, de John Steinbeck. Es un clásico de la literatura que hasta hace poco me permití leer y que pude conseguir. Quizá han escuchado sobre esta novela, incluso ya se sabe en la historia. Si no es así, denle una oportunidad. Es una novela ambientada en California y en la época de la Depresión. En este contexto, la historia de dos trabajadores temporeros que sueñan en vano con adquirir una pequeña granja adquiere un sentido trascendente, y es que el dramático fracaso de las aspiraciones de George y Lenny, personajes unidos por estrechos lazos de amistad, no solo evidencia la fragilidad de sus sueños y el espejismo de la tierra de promisión americana, sino que pone al descubierto la amargada soledad en que una sociedad insolidaria abandona a los desheredados. La crudeza de la historia con su estremecedor desenlace queda no obstante atemperada por la ternura que destilan algunos personajes y por la profunda humanidad con que Steinbeck los trata. Me encanta cómo inicia esta novela. Está dividida en capítulos muy breves y el primero de ellos es una descripción de la naturaleza en movimiento. Todo está vivo y respira. En este contexto pues, nos encontramos con los dos personajes que se complementan y que dependen el uno del otro en una América de sueños y esperanzas que nunca se cumplen. Al final sí es una historia que es tan famosa que ha aparecido en otros libros, por ejemplo en 22-11-63. Básicamente van a hacer una obra de teatro sobre esta novela y te cuentan el final así a saco. Afortunadamente ya la había leído y no me arruinó la experiencia. Y si ese es vuestro caso y no han leído y no han escuchado sobre cómo son las desventuras de estos personajes, lean De ratones y hombres. La carretera,
de Cormac McCarthy. Maldito McCarthy. Inquietante y lúcida, la última novela del gran Cormac McCarthy tiene como escenario un terreno baldío, un páramo carbonizado que es lo único que queda de lo que alguna vez fue Norteamérica. Ya no existe más vida sobre la tierra que la humana y los hombres se comen los unos a los otros. Un padre y su hijo recorren este mundo apocalíptico sin saber cuál es su destino. El protagonista recuerda los viejos tiempos, pero no sabe con certeza si esa memoria no es más que un mito, una necesidad de crear una historia fundacional que dé sentido a la desolación que le rodea. Una demoledora fábula sobre el futuro del ser humano, destinada a convertirse en la obra maestra del autor. Maldito McCarthy. La carretera es una novela tensa, agobiante. Sufres leyendo cada oración. Solo hay desesperanza en cada página. No existe la calma o la compasión en sus palabras, pero es hermosa en su manera de mostrar el dolor, la angustia y el sufrimiento de los personajes. Difícil de soltar una vez que empiezas, pues sin mencionar que no está dividida en capítulos. La narrativa no es apresurada para quienes tengamos algún bagaje de este autor. Creo que se enfoca mucho en esas descripciones de espacios, en desarrollar ese drama de los personajes, la narración de las acciones de los personajes de una forma calmada y serena en un ambiente desolado. Al final de la lectura pueden acabar mal, pero es de lo mejor que he leído en mi vida. Inolvidable. I am a poor pilgrim of sorrow, cast out in the wild world to roam. El diablo a todas horas, de Donald Ray Pollock. Cuando Willard Russell, veterano de la Segunda Guerra Mundial, descubre que el cáncer empuja a su mujer hacia una muerte inevitable, concluye que solo Jesús podrá socorrer a quien la ciencia ha condenado. Tras erigir un altar en pleno bosque, se entrega a unas sesiones de oración que poco a poco se tornarán peligrosamente sangrientas y en las que participará estoico su hijo Arvin. Durante más de 2 décadas, desde la resaca posbélica hasta los aparentemente esperanzados años 60, Arvin crece en busca de su propia versión de la justicia, rodeado de personajes tan particulares como siniestros, Carl y Sandy Henderson, una pareja de asesinos en serie que patrullan América en una extraña misión homicida, el fugitivo Roy, predicador circense y febril, y su compañero Theodore, guitarrista paralítico y asediado por sus pulsiones, el religioso Preston Tigardin, cruel, sádico y lascivo, y el sheriff corrupto Lee Bodeker, que está dejando de beber. Hombres y mujeres frecuentemente dominados por formas monstruosas de la fe, que perdieron el rumbo en un mundo a la deriva donde Dios no es más que una sombra. La mejor novela que he leído en 2017, y en definitiva, está entre los 5 mejores libros que he leído en toda mi vida. Lo mejor de lo mejor, los mejores personajes, la mejor trama, cómo todo se articula, la descripción de los escenarios e incluso la música. Considero a Pollock un hijo bastardo de McCarthy menos abrasivo. Se permite algunos momentos enternecedores, un humor negro y terror. Es la receta perfecta de todo lo que me gusta. Desde que la terminé, busqué al autor y tengo su siguiente novela, El Banquete Celestial, en mi estantería de pendientes. Me da un poco de miedo que no se acerque a todo lo que fue El Diablo a todas horas. De verdad, este tipo de libros son imperdibles. Dios está en esta novela y se manifiesta a través del diablo. Y esas fueron las 10 mejores novelas que leí en 2017. Espero que más de alguna les guste.
Quisiera pensar que me daré el tiempo de comentar de forma individual cada uno de estos libros en alguna entrada en el blog o en algún video, pero la tesis. La tesis. You're the only world